como Cercos PUC o llámanos al 940 30 2900. Realiza tu proyecto con nosotros. Cercos PUC, garantía de excelencia. Mañana con 35 minutos, está bastante helado. Cielos nublados en la capital de la región de Magallanes, Punta Arenas, a esta hora de la mañana. Les cuento rápidamente, para entrar ya en materia. Punta Arenas tiene 1 grado bajo cero. Hay pronosticados chubascos de nieve durante la mañana, entre las 10 y las 11, o entre las 11 y las 12. Vamos a ver qué sucede con aquello. Se siente el frío, eso sí, -7 de sensación térmica en Punta Arenas, con una humedad del 84% y vientos que no superan los 20 kilómetros a la hora. -1 en Natales, con -1 de sensación térmica, cielos nublados. Torres del Paine, -4, cielos nublados también con -7 de sensación térmica. -1 en Porvenir, con 3 de máxima para hoy, -7 de sensación térmica y cielos nublados también en la Tierra del Fuego. Y en Puerto Williams, Cabo de Hornos, -6, parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones por el momento. Sensación térmica de -11 en la provincia antártica, comuna de Cabo de Hornos. Hay un tema respecto, y que involucra obviamente a los empresarios del transporte, donde se relaciona a los contratos sin licitación por flotas de camiones que hace la empresa nacional del petróleo. Está en línea el presidente de la Asociación de Transportistas de Punta Arenas, Carlos Estrada, quien ha manifestado en las últimas horas también que la empresa, la petrolera, debería llamar a una licitación de sus contratos en la materia o bien recaudar, readecuarlos para que sean realmente sociales. Se habla de contratos sociales, hay una polémica acá que ya se había dado a conocer hace una semana aproximadamente por parte de un parlamentario de la 8ª región, que planteaba también estos contratos que llaman mucho la atención y que es bueno comentarlo y hablar de esto y otras cosas. Está el tema de la ley de los camioneros que fue presentada en el Congreso en el día de ayer, que habla de terrorismo y de penas muy duras. Vamos a hablar del caso de Araucanía, de abastecimiento. Carlos Estrada está en línea. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Muchas gracias, bienvenido, para poder conversar un ratito respecto de este tema. A ver si nos puedes hacer una introducción respecto del tema de la licitación para explicárselo también públicamente. Hola Mauricio, buenos días, gracias por el contacto. Sí, efectivamente, la Empresa Nacional de Petróleo, que es una empresa que todos sentimos como nuestra, todos los que somos magallánicos de nacimiento y de adopción, contrata regularmente servicios de transporte y lo hace sin licitación. Entonces se presentan una serie de distintos transportistas y sin ninguna evaluación se adjudica 1, 2, 3, incluso 10 camiones a alguna persona sin hacer ningún tipo de explicación. O sea, ¿a qué me refiero esto? Yo participé en este contrato, me desempeñé algunos años y resulta que yo me presenté como cualquier otra y a mí me adjudican un camión, por dar un ejemplo, y a otra empresa le adjudican 10 camiones. Sin embargo, hay varias curiosidades. En primer lugar, el precio del servicio lo fija la empresa, que, entre paréntesis, es un sobreprecio muy por encima del precio del mercado. Cuando me refiero por encima del precio del mercado, te estoy hablando de un 100% y un poco más. O sea, es una falta de resguardo de los fondos fiscales impresionante. Entonces primero hay un sobreprecio. Después, a alguna empresa le adjudican 10 camiones y a alguna empresa le adjudican 1 o 2 o 3, indistintamente, sin ninguna justificación. No hay una evaluación, no hay un puntaje, no le dicen, bueno, usted tiene camiones más modernos, o tiene equipos más grandes, o es más eficiente, o ofrece alguna garantía, o alguna tecnología, o paga mejores sueldos. No hay evaluación, sino que de manera aleatoria le dicen, mire, a usted le vamos a adjudicar 10 camiones y a usted le vamos a adjudicar 1. Entonces, por supuesto que es un proceso absolutamente irregular, particularmente de una empresa estatal. Y lo que nosotros pretendemos, más allá de condenar o buscar juicio o emitir juicio, lo que nosotros queremos es que se corrija esto y que a partir de ahora, este contrato vence los primeros días del 2021, que como todavía hay tiempo, que se corrijan los errores y que en definitiva se licite. Ahora, se apela
a que este debiera ser un contrato social, perfecto. Nadie más que nosotros estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que se debiera hacer es, si el requerimiento de la empresa es, por decir, 40 camiones, que se adjudique, ojalá, a 40 distintos pequeños empresarios del transporte, y que dentro de la evaluación consideren con mayor puntaje a quienes tengan menos patrimonio. Por ejemplo, hoy en día, actualmente, uno de los contratistas maneja su camión. O sea, es un pequeño empresario de verdad, y él conduce su camión, él mismo. Esa es una persona que cumple con el perfil social que se reclama. Ya. Y eso es lo que nosotros queremos: transparencia, licitación pública, ojalá, si legalmente lo permite, que se dé preferencia o se dé exclusividad a los transportes magallanes, y si se quiere hacer de esto un contrato social, que se dé prioridad a quienes no han participado, en primer lugar, porque acá hay gente que viene sacando provecho de esto durante muchos años, preferencia a quienes no han participado, y dentro de ellos a los que demuestren menor patrimonio, y de tal manera de hacer de este un contrato social de verdad. Ya, entiendo. Está muy bueno ese concepto de contrato social entre la empresa y dueños de camiones o camioneros. Ahora, quiero hacerte otra consulta. En estos contratos que hace la petrolera, hay, por ejemplo, personas que tienen distintas razones sociales y que presentan distintas razones sociales y se quedan con varios contratos, y no uno por camión, uno por camionero, uno por dueño de camión. Bueno, uno de los casos más groseros, efectivamente, hay un empresario que se presenta con 3 razones sociales. Se presenta distinta. Con una... ¿Cómo? Con 3 razones sociales distintas se presenta. Claro, en una con una razón social propia, que lleva el nombre de su apellido, otra con un hermano y otra con un hijo. O sea, claramente, siendo él, teniendo a lo menos participación y siendo representante legal de las 3 razones sociales. Entonces, claramente es injustificable. Es como que yo me presente como Carlos Estrada, como Arias Verde, como Transportes Carlos Estrada, como Carlos Estrada Hijo, Carlos Estrada y Compañía Limitada. Entonces, claro, claramente la empresa peca de una falta de transparencia impresentable, y yo lo adjudico a la poca injerencia que tiene, por ejemplo, Contraloría. ENAP es una empresa muy autónoma, y esos son los que generan estos problemas, porque esto no pretende ser un escándalo, pero claramente llama la atención. Pero estamos viendo que la empresa habitualmente 2 o 3 veces por semestre es portada a los diarios por lo mismo. Entonces, a mí me parece sumamente necesario, particularmente ahora, en donde hay una exigencia de justicia social, que la justicia social debe partir desde el Estado. Por supuesto que sí, es el Estado el que tiene que dar las primeras muestras, y en Punta Arenas, una empresa que sentimos que es de todo, me parece que nos está repartiendo la torta de manera equitativa. Ya, y cuando uno, además, voy a agregar otro granito de arena, ¿no?, a la orilla de playa. Cuando uno quiere hablar con los ejecutivos, con la gerencia de la Empresa Nacional de Petróleo, tampoco habla. Entonces es muy difícil poder tener la versión. Y yo sí comparto, porque ayer estudiando el tema para poder conversar hoy día contigo y de esta noticia, uno se da cuenta que es verdad. En el último año, una vez al mes en promedio, ¿no?, en promedio aparece una noticia que tiene ligación con sobrepagos, sobresueldos, ejecutivos pagados de forma estratosférica, con conceptos que no se entienden mucho, y cuando se trata de hablar con algún ejecutivo de la Empresa Nacional del Petróleo para pedir explicaciones, para dialogar, para hacer periodismo, no se puede, no hablan con los medios. Es bastante insólito. Pero lo que más insólito encuentro, Carlos, es que siendo una empresa estatal, ya una empresa pública, pueda hacer tratos directos, pueda saltarse los procesos de licitación que son fundamentales en las empresas del Estado. ¿Por qué se saltan licitaciones y hacen contratos directos? Bueno, porque el problema que tienen es el mismo problema que tienen las municipalidades de Chile, que son demasiado autónomas. Entonces, son modelos administrativos copiados de países del primer mundo, en donde la rigurosidad, el apego a la norma, y no solo lo legal, sino lo ético, tiene una preponderancia que no tiene en nuestra cultura, en nuestra sociedad.
Entonces son modelos que se copiaron, por ejemplo, de países nórdicos, en donde hay una cultura luterana, donde lo ético y lo moral prevalece por sobre lo legal. Entonces acá te pueden decir, por ejemplo, oiga, este caballero se presentó con el nombre de Pedrito Pérez, y nosotros le adjudicamos, y se presentó con el nombre, con otro nombre de Pedrito Pérez y compañía limitada. Entonces la ley determina que son dos razones sociales distintas, pero la ética y la moral claramente señala que finalmente es la misma persona, ¿me entiendes? Entonces no quiero profundizar mucho ni ponerme filosófico, pero los modelos en donde la ética y la moral prevalece por sobre lo legal, no así en nuestra sociedad, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que plantea Carlos, es que me parece muy interesante y está bien filosofar respecto de estos temas tan interesantes porque das en el clavo respecto de que nosotros copiamos muchas veces formatos, modelos, sistemas de otros países. Me parece fantástico, pero hay que copiar formatos, sistemas, modelos que tengan que ver con nuestra cultura y cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos en este país. Y claramente la ética y la moral en este país, en nuestro país, dista mucho de algunos sistemas que sí resultan en otros países. Yo ahí te encuentro la razón, está muy bien aquello. Claro, bueno, y por lo mismo probablemente esto que hace NAP de no licitar y adjudicar de manera directa, probablemente la figura no sea ilegal y esté en orden y sea legal, pero no es ético, no es moral, no es justo, ¿me entiendes? Particularmente... Pasan tantas cosas eso en nuestro país, ¿no? Claro, que hay cosas que son legales pero que no son éticas. Entonces, ¿a qué es lo que se debe apelar? Uno debe apelar, en el caso mío, asumir un compromiso gremial, y uno tiene que salir a hacer escándalo, tienes que recurrir a diputados, tienes que recurrir a usted, a los medios, a la prensa, que finalmente estamos viendo que ustedes, los medios de comunicación, hoy día es la mejor manera de presión, porque finalmente los tribunales están entrabados por lo que estamos hablando, porque probablemente no se está faltando un estricto rigor a la ley, y porque además estas empresas tienen demasiada autonomía, que se les pretende dar autonomía justamente para que sean ágiles, para que las decisiones no se centralicen y para que tengan mayor operatividad. Pero resulta ser que eso nos juega en contra. Cuando tú ves que los recursos no están controlados, no están debidamente de manera rigurosa, velando por lo que estamos hablando. O sea, ENAP claramente es una empresa social, porque si nosotros nos vamos a los números, probablemente es mucho más barato comprar petróleo en un país africano o al Ecuador o traer gas de Bolivia y cerrar ENAP, ¿me entiendes? Pero es algo que no se puede hacer porque socialmente ENAP tiene mucha presencia en Magallanes. Bueno, así como el Estado se echan los hombros a esta empresa que se llama ENAP, que claramente es un ancla que está arrastrando el Estado porque es una empresa deficitaria. Bueno, ENAP haga lo propio, haga lo mismo con la comunidad que la financia, y reparta la tortilla de manera justa. Y cuando se lo has planteado, ejecutivos, ¿conversas tú con algún ejecutivo de ENAP, con la gerencia de ENAP, se plantean estos temas? Y si se plantean, ¿te responden? Y si te responden, ¿qué te dicen? O sea, es que ENAP, como tú lo mencionaste, es una empresa sumamente impermeable. Los ejecutivos son inalcanzables, es muy difícil comunicarse con alguien. Por ejemplo, yo ayer estaba recuperando los correos de hace 5 años atrás que tenía en mi correo, y cuando pongo en el buscador del Gmail ENAP me aparecen 380 correos. Entonces los empiezo a ver. Imagínate, 380 correos desde ENAP hacia mi Gmail, y ninguno de ellos está firmado con un nombre. Saluda atentamente usted, departamento de contratos, saluda atentamente usted. Entonces, no hay una cara, no hay una persona, ¿entiendes? Entonces, esta pequeña polémica que se está generando por este contrato, por esta licitación, por esta no licitación, ¿quién de la ENAP ha salido a dar la cara? Alguien ha dicho esto es así, esto es transparente. ENAP, diga, ¿cuál es la tarifa? ¿Cuánto paga? Porque a ti probablemente el número no te dice nada. Pero yo que soy transportista, y si algún colega me está escuchando,
sepa que ENAP hoy día paga 2.450 pesos el kilómetro cuadrado, lo que es más del doble de lo que paga el mercado. ¿Entiendes? Y no hay una explicación, no hay alguien de ENAP con nombre y apellido, con cara, no hay alguien que tenga cara, no hay una cara que salga a decir, oiga, esto es así, es así, da la motivo. Entonces te mandan unas escuetas declaraciones en el diario en donde dicen, no, que ENAP se reserva el derecho y que está dentro de los marcos legales, y en 4 líneas, y ese es el problema cuando tú me dices, no hay comunicación, son inalcanzables, y como están recurrentemente cuestionados, esto los ha blindado aún más, los hace impermeables, y no te responden, no te dan nada por escrito. Como te digo, los correos no tienen firma, son inalcanzables, son autónomos, no los toca Contraloría. En algún momento le consulté al gobierno regional, a la intendencia, qué pasaba con esto. También no hay comunicación entre el gobierno regional y ENAP. Aparentemente la ENAP lo controlan los partidos políticos, financian campañas, entonces tienes que buscar por otro lado. Y cuando uno quiere hacer transporte, o cuando tú quieres hacer empresa, definitivamente, si quieres lograr algo en este tipo de empresa, tienes que convertirte en un lobista profesional, tener apoyo de algún diputado, de algún senador, utilizar el gremio como una manera de extorsión, y la mayoría de estas cosas finalmente se han resuelto en el directorio de ENAP en Santiago, ni siquiera acá. Entonces, hay un dicho que dice el que calla otorga, o el silencio otorga, y acá se ajusta perfectamente el dicho, porque no vemos reacción de ENAP. Hay una polémica, hablamos distintos participantes de la polémica, hay opiniones, hay un diputado nacional que ya se pronunció, hay opiniones del dirigente sindical de los empleados, y por supuesto lo más importante de todo, el sentido común, que por qué una empresa no licita, por qué una empresa paga un sobreprecio, por qué quiere favorecer con 3 años más a la misma gente que ya viene favoreciendo hace 5 años. Entonces, lo que uno echa de menos es una declaración de ENAP, o que nos llamen, que nos dé una explicación si es que la hay, ¿entiendes? Y que haga una mesa de trabajo y diga, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos hacer, para aquí vamos. Pero como tú bien dices, hay una absoluta impermeabilidad en la empresa, no hay cero comunicación, ninguna. Cero. Y además, pongo para cerrar el tema, porque quiero ir al tema de Araucanía, Carlos, una respuesta técnica de por qué se paga casi 2 veces de lo que se paga en un mercado común y corriente, una respuesta técnica, una respuesta, porque además es una empresa pública que tiene que dar explicaciones de sus gastos, de por qué paga lo que paga, y resulta muy extraño que los precios sean tan abultados y que además no hay una explicación. Bueno, quiero partir, este es un tema en desarrollo, vamos a seguir. Sí, te cuento que además hay otros dirigentes que nos están escribiendo, que te están escuchando, obviamente, que quieren derecho a réplica, que quieren hablar. Sí, hoy día en la agenda no nos da, ¿no? Pero sí, obviamente van a tener su espacio durante la próxima semana. Quiero ir al tema de Araucanía. Ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, Carlos, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que va a endurecer, o que pretende, mejor dicho, endurecer las penas por quemar camiones, nombrado como la ley Juan Barrios. De acuerdo a lo señalado por Piñera, de ser aprobada, la normativa establecerá penas mínimas de 15 años a quienes incendien un camión o un bus con resultado de muerte en cualquier parte del territorio. Pero esto apunta obviamente a lo que está sucediendo en la Araucanía. ¿Qué crees que va a pasar? Porque además los camioneros de Chile, yo creo que se pusieron un poquito la soga al cuello, dijeron, un camión más quemado y nosotros nos vamos a paro. Y la verdad es que la información de la Araucanía ha bajado, los medios de comunicación han dejado un poco de comunicar lo que está sucediendo en la Panamericana, en la 9ª región. ¿Qué información tienes tú? ¿Cómo está la situación en las últimas horas? Bueno, lo que te podría yo decir de la Araucanía, que en contacto que tenemos con colegas de las provincias más afectadas que conforman la región de la Araucanía, la información que se transmite a través de los medios nacionales representa un 10%. Piensa tú que en menos de un año hay unos números que se publicaron en el diario que están muy equivocados. En promedio se está quemando más de un camión diario. El año pasado se quemaron 400 camiones, y este año, a 4 meses que termine el año, ya van en 500 unidades quemadas.
Este es un problema de larga data, no empezó ahora, no empezó con los reclamos sociales, y particularmente comenzó en contra de la industria forestal. Ahí es donde comenzó el problema, la quema de maquinaria, y ahora ya se trasladó a la ruta 5 Sur, que es la columna vertebral de Chile y que particularmente nos afecta a los transportistas también de la región. Como te dije alguna vez, nosotros no nos parece hablar del conflicto mapuche. Lo que nosotros solicitamos al Estado, al gobierno de turno, es garantizar el Estado de Derecho, la libertad de trabajo y la libre circulación dentro del territorio nacional. Ahora, respecto de la ley Barrios, este es el primer mártir que tiene el transporte en la Araucanía por una quema de camiones. A él se quemó el camión, él tuvo heridas, quemaduras gravísimas que finalmente concluyeron en su fallecimiento. Nosotros creemos que es un paso importante y por supuesto que es positivo, porque bueno, esto además es una ley que no es solamente para los camioneros, sino que para el transporte de personas y tiene varios matices. La gravedad del delito aumenta si hacen descender a los pasajeros de un camión o de un bus o de un auto, y para hacerlo así en términos muy claros, lo que esta ley modifica es que interpretan el vehículo como si fuera tu casa. Entonces claramente las penas son mayor cuando a ti te asaltan en la vía pública o cuando a ti te asaltan dentro de tu propiedad, de tu casa. Entonces, para entenderlo, en el fondo, si a ti te violentan en el vehículo, es como que te violentaran en tu casa, y por eso que hay aumento de pena. Y algo muy importante que también nosotros agradecemos es el gesto del presidente de dar una pensión de gracia a la viuda, que esto también fue el día de ayer, no ha tenido tanta difusión, pero nos parece un gesto también como sociedad poder de alguna manera, solo un gesto, porque uno no puede compensar una vida, pero este gesto de dar esta pensión de gracia a la viuda también nos parece muy positivo. Y respecto de la ley, por supuesto que es positiva, pero como todas las leyes hay que ver cómo se implementa y cómo se fiscaliza, porque uno puede hacer muchas leyes, pero hay que ver su cumplimiento. Así es que no, y además, si es que sale aprobada en el Congreso, si es que se aprueba en el Parlamento también, porque ya hay voces de parlamentarios de oposición que han dicho que no van a apoyar la ley, Juan Barrio. Claro, entiendo que los cálculos ya dan para que se apruebe. Me parece a mí, claro, por supuesto que alguien puede oponerse y puede tener algún punto de vista distinto, por supuesto, pero entiendo que los cálculos están hechos para que la ley se apruebe. Me parece que es así. Ya, pero las leyes no son mágicas tampoco. Hay que claro. La aplicación de la ley es fundamental, y la fiscalización de esa ley en funcionamiento también. Exactamente. Carlos, ¿cómo está el tema de los camioneros? ¿Cuál es el informe, reporte que tienes tú de los camiones que andan por el sector? ¿Han tenido alguna complicación? ¿Hay demoras? Hay gente que nos ha llamado también a decir, yo estoy esperando mercadería hace varios días y me han ido corriendo la mercadería producto del conflicto en la Araucanía. ¿Eso cómo está? Sí, bueno, efectivamente hay varias modalidades. Esto ha sido bien dinámico. En algún momento no se circulaba de noche, más allá de que te lo permitan o no te lo permitan, por sentido común, para evitar un riesgo, digamos, la instrucción a los conductores y decisiones de ellos propias, que son los que finalmente sufren la violencia en vivo, es no transitar por el sector de la Araucanía en la noche. Entonces, si a ti te cargan en algún momento y tú puedes salir de Santiago a 1 hora, podrías llegar a la Araucanía, por decir algo, a las 6 de la tarde, pero en definitiva, en vez de avanzar, decides pernoctar antes de entrar a la Araucanía para el otro día con luz a primera hora continuar tu viaje. O sea, ya te retrasa 24 horas, a lo que le tienes que sumar los cordones sanitarios. Si te toca salir cargado un fin de semana a Santiago, puedes perder 6 horas ahí en Villa Angostura, no es Villa Angostura, en La Angostura, en la salida sur entonces le sumas esas demoras de los cordones sanitarios, le suma este problema de la Araucanía que te puede hacer perder 12 horas, y los problemas además que tenemos en este invierno particular,
que ya hay registro de que es por lo menos en la Patagonia Argentina, que es donde nosotros transitamos, ya hay registros de que ese fue el invierno más crudo en 25 años. Entonces, ¿sí? Mira. Sí, si piensas tú que acá en Esperanza, el pueblito que hay ahí, una estación de servicio entre Río Gallego y Calafate, que está casi en paralelo a Puerto Natales, se registraron menos 30 grados este año. Menos 30 grados acá a un par a 100 kilómetros de Puerto Natales. Entonces este invierno fue particularmente crudo, entonces te pasan cosas que suelen no pasarte, como que se congela el combustible, que no hay servicio en la frontera por problemas de luz, de agua, particularmente en la frontera, en los servicios públicos argentinos que están bastante más desprovistos que los nuestros, tienen menos recursos ellos que nosotros, por lo menos en los pasos fronterizos que nosotros circulamos. Entonces, este invierno ha sido particularmente difícil y el conflicto de la Araucanía es un ingrediente más a las dificultades que tenemos. Este es un rubro bien difícil, bien recio, hay que tener sangre fría para afrontar el desafío, porque es un rubro muy competitivo, que no está regulado, y tenemos todas estas dificultades de manera permanente, así es que es difícil, y este año particularmente es difícil, así que a nuestros usuarios y clientes se les trata de explicar las dificultades, que bueno, como tienen amplia difusión, y tú mismo lo dices, la gente ya se da cuenta que hay una demora en la entrega de los productos. Me tengo que ir al corte, Carlos, pero ¿está garantizado el abastecimiento para la región, según tú, de lo que depende de los camiones? Si tú haces referencia a un posible paro. Si es que sí, paro, todos los factores que además me has planteado, porque el invierno más crudo, un paro, claro, los conflictos en la Araucanía, las desavenencias que podrían haber, la ley que se va a ver en el Congreso, todo eso. Bueno, es difícil poder garantizar que sí o sí, pero me imagino que mi pregunta va apuntada por, ¿hay riesgo de desabastecimiento con el cargamento que traen los camiones a la región si es que se pudiese escalar en un conflicto mayor? Mira, hasta ahora toda esta sumatoria de conflictos y dificultades ha generado que haya una demora en los tiempos de desplazamiento, pero desabastecimiento no. Esperamos no llegar a eso. Ahora, respecto del paro, que es una pregunta que no me la estás haciendo tú, pero lo quiero aclarar, nosotros no tenemos la voluntad de paro. Hoy día el análisis no es el mismo que el famoso paro del año 72, las situaciones son distintas, la sociedad es distinta. Nosotros, como empresarios del transporte, tenemos muchas opiniones dentro de nosotros mismos. Yo, en lo particular, me parece que un paro es absolutamente inconducente. Un paro hoy día no soluciona nada. Es como que yo quisiera decir, estoy en contra del coronavirus, voy a hacer un paro. ¿Me entiendes? No, que yo haga un paro no va a detener el coronavirus. Me parece hoy día que es un contrasentido. Hacer un paro es perjudicar, más que a la autoridad o al gobierno de turno, es perjudicar a la población. Yo, en ese sentido, por mi parte, me parece absolutamente inconducente hablar de una movilización que perjudica a la comunidad. Es algo que no está en lo que he conversado con mis pares, por lo menos acá en Magallanes, no está en los planes para nada. Ok, Carlos Estrada, representante de camioneros de transportista, obviamente, acá a nivel regional. Muchas gracias, Carlos, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la difusión. A mí me parece que este es un problema que hay que analizarlo con altura de mira, con objetividad, pedir la impresión a la empresa y que cada uno tenga su propio análisis, no sin descalificaciones personales y sin entrar a intereses egoístas de personas que están perjudicadas o beneficiadas por el contrato. Y me gustaría mucho un pronunciamiento de la empresa. A nosotros igual, y lo vamos a buscar. Muchas gracias, Carlos. Buen día, buena jornada. Gracias. Chao, que estés muy bien. Pausa, ya venimos.
Intercomunicaciones saluda a todos los niños de